Vamos a recibir la palabra del Señor en esta mañana. Dios quiere bendecirnos y debemos de ser muy agradecidos con el Señor. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por ir creciendo en nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar esa madurez como cristianos. Y yo quiero en esta mañana precisamente motivarle a ese crecimiento hasta que alcancemos la madurez espiritual que el Señor quiere para nosotros. Vamos a leer de la Sagrada Escritura la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. Esta porción nos habla de cómo Dios levantó líderes, cómo dio dones a los hombres, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, pero con un propósito. Y el versículo 13 precisamente habla de ese propósito. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, gracias por tu palabra que en este momento hemos leído, Señor, y que hoy nos disponemos para poder compartirla con tu iglesia. Señor, bendícenos y danos hoy crecimiento a través de tu palabra y ayúdanos a ver las cosas como personas adultas, Señor. Y si todavía estamos en este proceso de crecimiento, Señor, que no nos detengamos, sino que avancemos, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Esta enseñanza le he titulado Ya no seamos niños espirituales. Y la Biblia, hermanos, nos enseña que la experiencia de la salvación es como un nuevo nacimiento, donde el creyente es comparado con un recién nacido. Y lógicamente todo recién nacido necesita los cuidados de un pediatra. Y nosotros tenemos todo esto en nuestro Padre Celestial, tenemos todo esto en la bendita palabra del Señor. Y es más, los que ya hemos caminado por algún tiempo en el Señor y hemos logrado superar algunas situaciones de la vida, y a lo mejor alcanzar cierto grado de madurez, habrán momentos en que nosotros tenemos que convertirnos como en un pediatra y asistir a aquellos que están naciendo de nuevo. Pues cuando se nace de nuevo, hermanos, es bastante complicado. Uno viene al Señor, le entrega su vida al Señor, ignorando muchas cosas, pensando de una forma a lo mejor equivocada. Por lo menos, mi caso, cuando vine al Señor, yo pensaba que la vida cristiana iba a ser fácil, pues había escuchado de la enorme bendición que se recibe cuando uno recibe al Señor Jesucristo. Y quizás algunos de ustedes también pensaron que la vida cristiana iba a ser así como fácil, y de repente nos damos cuenta que hay complicaciones en la vida. Aceptamos al Señor, yo no sé si alguno de ustedes a lo mejor aceptó al Señor y después de haberse arrepentido tenía deseo de arrepentirse de regreso, porque parecía bastante complicado, era una vida totalmente nueva. Recuérdese, es un nuevo nacimiento. Nos venimos a la iglesia y nos sentimos así como pollitos comprados en medio de la iglesia.
vemos a la gente cantar, pero nosotros no hallamos ni qué cantar. Así por inspiración del Señor comenzamos como aunque sea pujadito, ¿verdad? Tratar de irnos metiendo en la alabanza del Señor. Y muchas veces, mis amados hermanos, nosotros, los que ya estamos en el Señor, como que no contribuimos mucho para que el que viene llegando no se sienta demasiado extraño en la iglesia del Señor, sino que pronto pueda entrar en la confianza de haber nacido de nuevo y de ser un hijo del Señor. Nosotros tenemos que colaborar mucho en esto, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor esa gracia, esa sabiduría. Pues el recién convertido está en un proceso de adaptación en la iglesia. A lo mejor aquellos que hemos crecido en un hogar cristiano, no nos cueste mucho cuando venimos al Señor. Nos adaptamos fácilmente al estilo del culto, a la alegría de los cristianos, a la forma de decir aleluya, a la forma de decir gloria a Dios. Pero el detalle es que a veces vienen personas que en ningún momento han tenido relación con la iglesia y nacen de nuevo, y a veces nos encontramos en la iglesia con cosas que como que no nos ayudan mucho en los primeros días. Nosotros sabemos que debemos de ser gozosos en el Señor, que debemos decir aleluya, debemos de decir gloria al Señor, y todo eso es bueno. Pero, por ejemplo, en una reunión donde teníamos mucha gente de que no era cristiana y gente que nunca había estado en la iglesia, en esta iglesia, y todo estaba muy bonito en el culto, pero de repente en el momento de la alabanza, un canto muy lindo, pues una hermana gritó aleluya, gloria a Dios, con una fuerza que a veces nos sale así, ¿verdad? Y que todos los que ya somos cristianos pues sentimos bonito. Pero yo vi que las personas que nunca habían venido a la iglesia se asustaron. Se asustaron, ¿verdad? Entonces todo eso el cristiano tiene que pedirle mucha sabiduría al Señor. Hay momento para todo hay tiempo. Hay momentos en que un gloria a Dios con fuerza como que enciende el fuego en los que ya somos creyentes, ¿verdad? Pero cuando alguien está por primera vez en la iglesia, en su vida nunca había estado en la iglesia. Tuvimos una reunión de esas hace poco en este lugar, de gente que en su vida nunca habían estado en una iglesia evangélica. Y en medio de esa reunión surgió ese aleluya, gloria a Dios, pero con una energía, hermanos, poderosa. Pero los que no saben del quehacer de la iglesia evangélica, se les pararon los pelos y se asustaron. En todo eso, nosotros como creyentes que ya hemos avanzado, tenemos que procurar ir siendo maduros para poder asistir a los nuevos que están viniendo a la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo enseña mucho. La Biblia misma, desde el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que hay un interés muy grande para que los cristianos o los creyentes del Antiguo Testamento podamos seguir al Señor y podamos crecer, podamos desarrollarnos. La Biblia no está de acuerdo en que nosotros nos quedemos como niños espirituales. La Biblia nos aconseja a madurar. Es más, Pedro dice, ustedes ya deberían de aceptar alimento sólido. Ya no deberían de estar dependiendo de leche. Pues la leche es para los recién nacidos. Pero para los que ya han alcanzado cierto grado de madurez, tiene que haber alimento sólido. Y el problema es que muchas veces nos dan alimento sólido y nosotros decimos, soy niño todavía. Y a veces nos molesta el que nos quieran dar alimento sólido. Sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que madurar. Nos enseña que nosotros debemos de crecer. Pedro decía, creciendo en el Señor siempre. Así es como el creyente debe de estar, creyendo en el Señor siempre. Nosotros como cristianos, según nos dice la porción que hemos leído, tenemos que desarrollarnos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, es decir, el Señor Jesucristo. Tenemos que ir caminando en la vida, no tenemos que conformarnos a quedarnos como niños espirituales. En Efesios
4:13 precisamente nos está hablando de ello. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos saber si una persona es un cristiano maduro? ¿Cómo medir la madurez espiritual de un cristiano? ¿Cómo saber si nosotros ya hemos crecido espiritualmente? ¿Cómo distinguir a un creyente maduro de un creyente inmaduro? Dígale al que tiene la par, tenemos que madurar. Amén. Y hay que ir madurando poco a poco. Amén. Pero no hay que detenernos. El problema es que muchas veces nosotros estamos como los adolescentes, que en lo que nos conviene queremos ser tratados como adultos, pero en lo que no nos conviene queremos ser tratados todavía como niños. Vaya, hija, ayúdeme a hacer los oficios de la casa. Mamá, soy un niño, soy una niña. Papá, ¿me das permiso de tener novio? ¿Me acompañas a pedir permiso por una cipota a los niños de 14 años? Ah, porque ya quieren ser maduros. Grandes vivos son. Pero el problema es que muchas veces en la vida espiritual a los creyentes nos pasa lo mismo. Hay cosas en las que queremos ser niños todavía, pero hay cosas en las que ya queremos ser adultos. Entonces nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Vemos en la palabra del Señor cantidad de referencia que nos habla acerca de las cualidades o las características de una persona que tiene madurez espiritual. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros podemos ver a los patriarcas, hombres que desarrollaron un carácter divino en sus vidas, hombres que crecieron a base de la experiencia, pero no se quedaron siendo niños. En el Nuevo Testamento vemos a la iglesia del Señor Jesús creciendo, vemos a los apóstoles creciendo, enseñando, formando, edificando, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Porque los hijos de Dios tenemos que crecer hacia la madurez espiritual. Y Pablo enseña esto de la manera siguiente: porque nosotros debemos de dejar de ser niños y pasar a ser adultos en la vida espiritual. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 11. Pablo está hablando de su crecimiento espiritual. Pablo está hablando de cómo ha superado muchas cosas en la vida. Está hablando de su madurez. Y él lo explica de esta forma, que es necesario que se dé ese cambio. Versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está hablando de su vida material, pero para ilustrar una verdad espiritual. Cuando yo era niño hablaba de esta forma. Cuando yo era niño pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Pero cuando ya llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí es donde nosotros comienza la enseñanza de esta mañana. Porque a la luz de este versículo podemos establecer que hay tres formas, aunque no son las únicas, de reconocer la inmadurez de un creyente. Y lo vemos a continuación. En primer lugar, la forma como hablamos. Él dice, hablaba como niño. La forma como nosotros hablamos refleja la madurez que hay en nuestra vida. Lo que un creyente dice con sus labios es evidencia de lo que hay dentro de su corazón. Lo que usted habla manifiesta lo que hay en su corazón, y en esto, en el hablar, tiene que haber madurez en la vida cristiana. Ahora, ¿qué nos dice Lucas 6:45? Lucas capítulo 6, versículo 45.
¿Lo tiene? Y si no, aquí está. Lo puede ver también en la pantalla. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, nuestras palabras reflejan lo que nosotros somos. Lo que nosotros hablamos en la vida espiritual va a reflejar si ya alcanzamos madurez o todavía somos niños. Pero este llamado no es para que nosotros solo identifiquemos si todavía no hemos madurado. Esta predicación es para que nosotros entendamos que Dios no nos quiere ver como niños espirituales toda la vida, sino que Dios nos quiere ver creciendo. Dios nos quiere ver desarrollándolo. Lo mismo sucede con nosotros y nuestros hijos. Si nuestra alegría, si es cierto ver que nuestro hijo nació, pero nuestra alegría se complementa cuando nosotros los vamos viendo crecer, los vamos viendo desarrollarse, los vamos viendo alcanzando sus metas, saliendo adelante. Eso nos da a nosotros satisfacción. Y el día que tengamos que partir, quizás ver a nuestros hijos que puedan quedar con una familia bien formada, con principios sólidos en la vida, con una vida definida, con Dios por delante de ellos, con el propósito de ser cristianos hasta la muerte. Nuestra mejor satisfacción en la vida será esa. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender que lo que nosotros hablamos determina lo que somos. Entonces, cuando un creyente pasa su vida constantemente quejándose, murmurando, criticando, cuando se exalta a él mismo, cuando habla con arrogancia, cuando usa palabras obscenas y ofende a los demás, podemos concluir que esta persona todavía es un niño espiritual. Porque Dios no nos quiere ver de esa forma. Dios no quiere ver a los creyentes quejándose. No, Dios quiere ver a sus hijos satisfechos. Dios quiere ver a sus hijos salir adelante. Quejándose, se quejan de todo, hermano. Todos pasamos momentos difíciles. Todos. Y qué bonito decía Job. ¿Y acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno? Job no se quejaba a pesar de su condición. Se le murieron sus hijos. Bueno, y si Jehová dio, Jehová quitó, dijo. Sea bendito el nombre de Jehová. Qué madurez, ¿verdad? Ay, pero nosotros, ¿y por qué se enfermó mi hijo? Allá estamos en el hospital con el niño y Señor, ¿por qué a mí aquí desvelándome? No se quiere desvelar. ¿Por qué yo, Señor, tengo que andar para arriba y para abajo con este enfermo? No se queje, hombre, sea maduro. Dios le está dando la oportunidad de demostrar que usted es un hijo de Dios y que usted tiene un gran corazón para el que padece necesidad. El cristiano tiene que madurar. El cristiano que vive solo quejándose, hermanos, es inmaduro. Ay, Señor, qué fuerte esta palabra. El cristiano que vive solo murmurando. No, hombre, que en la iglesia aquí, que esto allá, que esto aquí, que es de hermano. Ay, Dios, cómo canta. ¿Para qué lo ponen a cantar? ¿Para qué lo ponen a predicar? Y a veces los que más murmuran son los que no hacen nada. Tristemente. Los que más critican a veces son los que no hacen nada. Ay, Señor, yo no sé por dónde me quiere llevar en esta mañana. ¿En qué lío me estoy metiendo? Pero lo que sí es cierto es que el Señor hablaba conmigo y el Señor me hacía sentir de que debemos de crecer, ¿sabe? La iglesia va a ser bendecida cuanto más maduros sean las personas que la forman. La iglesia va a avanzar más cuanto más madurez nosotros tengamos.
más madurez nosotros desarrollemos como cristianos, más vamos a ver el avance de la obra. Y Dios quiere bendecir su obra en esta tierra. Nosotros vivimos solo criticando, estamos manifestando inmadurez en nuestra vida. Por eso decía Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y al niño se le vale murmurar. ¿No murmuran los niños? ¡Ja! Sí que murmuran. Lo que pasa es que nosotros, a algunos le ponemos freno de mano de un solo, ¿verdad? Y los callamos de un solo, ¿no? Porque lo normal es que el niño quiere murmurar, porque es un niño. Es hasta normal que el niño en cierta forma critica. Claro, la labor de nosotros como padres es orientarle. Es orientarle que no es bueno vivir murmurando. Usted le dice al niño, venga a comer, y al niño otra vez lo mismo. Por Dios, dice el niño, ya estoy aburrido de lo mismo. Murmura el niño, porque es un niño. Pero solo usted sabe que si solo para lo mismo tuvo. Solo usted sabe con la dificultad que le está dando lo mismo otra vez. Y el niño no lo entiende. Y usted no tiene que salir violento, porque es un niño. Y usted tiene que explicarle a su niño por qué estamos en esta situación, hermano. Nosotros sabemos, ¿sabe? Nosotros como familia sabemos lo que es comer solo frijolitos. Porque a lo mejor usted piensa, el pastor debe comer bien, miren qué cachetón está. Bueno, en Senda de Vida no hemos tenido que vivir esa experiencia, pero usted sabe por dónde nos hizo pasar el Señor. Y nosotros tuvimos días de comer puro frijolitos con tortilla. Y yo ya les he contado que llegaba momentos que aún hasta la pasta dental se nos terminaba. Pero como no queríamos que se nos pudriera la boca, allá agarrábamos el cepillo y a la bolsa de sal. Menos mal que sal abundaba. Ya pura sal, a ver si le sacábamos algo de brillo a los dientes. Pero hay que aprender a no murmurar y enseñarle a nuestros niños. Es normal que como niño murmure, pero no es normal en nosotros que cristianos que decimos que ya alcanzamos madurez, vivimos siempre murmurando, vivimos siempre criticando, vivimos siempre en esta situación. Pablo dice que él hacía eso cuando era niño, porque él hablaba como niño. Pero ahora que ya ha alcanzado madurez, ahora que ya es un hombre, él ya no habla como un niño. El cristiano debe tener cuidado en lo que habla. Santiago nos aconseja que debemos de pensar bien lo que vamos a hablar. Porque ya no tenemos que hacerlo como un niño, ahora tenemos que hacerlo como una persona. Un niño es normal que como él no analiza lo que diga, es normal que pueda ofender a otro. Porque es un niño, no logra analizar. Pero ya nosotros cuando ofendemos, ya nosotros lo hacemos con propósito. O ya nosotros lo hacemos de ofender a lo mejor porque no pensamos nuestras palabras. Porque seguimos siendo niños y solo nos dejamos ir. Tenemos que aprender. Santiago 1:19, me gustaría que lo lea para que quede registrado de parte de la Biblia en usted. Santiago 1:19. Dice la Escritura: por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para qué, para hablar, y tardo para, en el peor de los casos, ¿verdad? El problema es que nosotros hasta decimos, no hombre, es que como la Biblia en hebreo se lee de la derecha a la izquierda. La Biblia en hebreo no se lee como nuestro libro, ¿verdad? Que nosotros leemos de la izquierda a la derecha. En hebreo se lee de la izquierda, de la derecha a la izquierda. Está al revés, según nosotros, pero para ellos la de nosotros está al revés. Entonces, nosotros el problema es que lo agarramos al revés. Primero nos airamos. Y en medio del gran enojo, comenzamos a hablar. Y hasta después que ya estamos airados, hemos hablado, comenzamos a pensar. Y entonces comenzamos a decir, ¿por qué dije eso? Es al revés, primero pensar, después hablar, y por último, ¿verdad? Si ya se habló, se pensó,
se permite cierto grado del disgusto en nuestra vida, porque es normal, es natural. Pero mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en esto, pues las palabras ya expresadas o edifican o destruyen. Las palabras ya expresadas o matan o dan vida. Las palabras ya expresadas libertan o esclavizan. Por eso tenemos que pensar bien lo que vamos a hablar. Ya no como niños. Ya no hablar como niños, sino ya hablar como personas que analizamos la vida. Analizamos nuestras palabras. Y como cristianos, nuestras palabras tienen que ser habladas para edificar y no para destruir. Para dar vida y no para dar muerte. Para dar libertad y no para esclavizar. Nuestras palabras tienen que ser sabias. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice la palabra, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y allí es donde debemos estar nosotros. Allí es donde Dios nos quiere. Por eso Dios quiere que nos desarrollemos y que no nos quedemos siendo niños espirituales, sino que podamos seguir adelante. Un poquito adelante está el Proverbio 18. Proverbio 18, versículo 21. Dice la Escritura, la muerte y la vida están en poder ¿de qué? De la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de lo que nosotros hablamos. Con nuestras palabras podemos bendecir o podemos maldecir. Con nuestras palabras podemos animar o podemos desanimar. Por eso el cristiano tiene que crecer y cambiar su forma de hablar y ya no hablar como un niño. En segundo lugar, el apóstol menciona lo que pensamos. Cuando yo era niño, pensaba como niño. El rey Salomón enseña que el hombre es como piensa. Porque si usted sigue pensando como un niño, usted sigue siendo un niño. Pero si usted ya comienza a pensar como un adulto, entonces usted es un adulto. Proverbios 23, versículo 7, dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Cuál es su pensamiento? Nosotros no podemos ver los pensamientos de las personas. Nosotros a veces sabemos lo que es una persona por lo que hace o por lo que dice. Pero sus pensamientos no los podemos saber. Pero los pensamientos nuestros determinan lo que somos. Lo que nosotros pensamos determina si aún somos niños o ya hemos alcanzado cierto grado de madurez en la vida. Porque no tenemos que conformarnos en la vida. Lo que domina nuestros pensamientos, eso revelará nuestro carácter interno. Lo que nosotros pensamos, nuestros pensamientos. Pablo dice, ya no tienen que pensar como un niño. Ustedes tienen que alcanzar madurez. Es más, un niño no se detiene mucho en pensar. Un niño él se dedica a hacer. ¿Acaso no tiene usted que andar cuidando a sus niños cuando están chiquititos? Usted tiene que andar detrás de ellos porque le botan todo. Le arruinan todo porque un niño no logra pensar dónde está el peligro.
Por eso el padre tiene que andar pendiente de ese niño. Y tristemente en la vida cristiana también toca así. Hay que andar pendiente de lo que está haciendo el hermano, porque todavía está procediendo como un niño. Allá andaba el hermano en tal cosa. Y uno tiene que ir delante de Dios y decirle: Señor, guarde a mi hermano. ¿Por qué anda haciendo mi hermano en esto, hombre? Ah, es que todavía es un niño. Todavía es un niño. Allá andaba el hermano en las fiestas patronales, ¿verdad? Y de hecho, pues ya vienen, ¿no? Y en ese tiempo se revela bastante los que han alcanzado madurez y los que todavía siguen siendo niños. Pero él dice: no es que yo voy por los niños. Voy por los niños, dice. No hay que dejarlos andar solos. Muy bueno que sea cuidadoso de sus niños, pero ojalá vaya por sus niños. Porque si va porque a usted le pican los pies por andar en estas cosas, usted todavía sigue siendo un niño. Porque no hay comunión. No hay comunión entre el mundo y la iglesia. No hay comunión entre lo santo y lo profano. No hay comunión entre los ídolos y el templo. Ya viene la fiesta del pueblo. La fiesta, ¿cómo que le llaman? Fiestas tradicionales, no, pero le dan otro nombre también, ¿verdad? Ah, patronales. Sí, las fiestas patronales. Es una celebración al patrono que la Iglesia Católica nos puso, ¿verdad? Entonces, por eso un cristiano no debe de andar en estas cosas. Porque es una celebración a San Lorenzo. Recuérdese que la Iglesia Católica llevó su dominio a los territorios, vino a imponerse a este medio. En parte, pues gracias a Dios, porque algo de luz traía, ¿verdad? Si no, nosotros todavía estuviéramos adorando al sol y la luna, al maíz y todo eso. Pero por lo menos nos enseñaron que había un Dios, aunque de una forma torcida, nos enseñaron de la existencia de un Dios, hacedor del cielo y de la tierra. Gracias a Dios por ello. Pero el problema es la idolatría. Porque para mantener su dominio sobre los pueblos asignaban a un ídolo, un santo, para que dominara. En el caso nuestro, pues nos dejaron dos: San Lorenzo y San Emigdio, ¿verdad? Pero debemos de entender que es una fiesta que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Es una fiesta que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero muchas veces los cristianos, pues, les pican los pies y que quieren andar detrás de las carrozas, que quieren andar, mire, hasta vigiar los bailes se van los cristianos. Debemos de tener mucho cuidado y tenemos que alcanzar madurez, hermanos. Madurez. Nosotros no, yo les aconsejo a ustedes, yo no critico a la gente de afuera que anda en eso, porque ellos no son cristianos. Esa es su fiesta, ese es su mundo, ahí están, y mientras no conozcan al Señor Jesucristo, van a seguir en eso. Pero usted ya conoce al Señor Jesucristo. Dígale al que tiene la par: a usted no se le vale. Ajá. Así que no lo quiero ver allí, dígale. Y si le dice no lo quiero ver allí, es porque usted va a ir. Tenemos que madurar en la vida cristiana. Tenemos que madurar en la vida espiritual. Ya no debemos de seguir pensando como niños, hermanos. Nosotros tenemos que tener un fundamento, tenemos que saber lo que somos. No es que nos vamos a creer más espirituales de los que andan en tales cosas, no. No es que nos vamos a considerar mejores, no. Simplemente nos vamos a considerar como gente que entendemos la palabra del Señor. Y que lo que antes éramos de niños, ahora ya no somos, porque ahora nacimos de nuevo y estamos creciendo en el Señor. Nuestro deleite es el Señor. Nuestras celebraciones son estas. Y no esperamos una fecha del año, celebramos todos los días al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en su misericordia nos ha dado este momento. Gloria a Dios. Cuando los pensamientos que gobiernan o nos gobiernan contradicen la palabra de Dios, cuando nosotros pensamos egoístamente
como nuestro fin, lo material, lo pasajero, la diversión. En el peor de los casos, lo malo, lo injusto o aún lo inmundo. Entonces nosotros todavía estamos pensando como niños. No le estoy diciendo que es malo pensar en lo material. Le estoy diciendo cuando pensamos como nuestro fin supremo, lo material, todavía estamos pensando como niños. Porque lógicamente mientras estemos en esta tierra nosotros vamos a pensar en salir adelante. Vamos a pensar en superarnos. Vamos a pensar que nuestra familia sea bendecida, tenga lo necesario. Si puede tener cierto grado de comodidad, gloria a Dios. Pero esto no es nuestro fin. Nuestro fin es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Nuestro fin es la vida eterna. Es agradar al Dios que nos ha tomado por hijo. Mis amados hermanos, nuestro fin no debe de ser lo material, lo pasajero, la diversión. Los niños piensan solo en esto. Los niños no piensan todavía con propósitos en su vida. Los niños piensan en un juguete. Los niños piensan en jugar. Los niños piensan que hoy en el celular, porque hoy los niños, hermanos, ya desde los 2 años. Y lo triste es que nosotros le hemos dado gracias a Dios por esa gran herramienta. Porque mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas tan importantes como ver la novela, nos dedicamos a cosas tan importantes como pasar hablando mucho tiempo con el vecino, le damos un celular al niño. Así que para nosotros muchas veces es considerado como una bendición, porque el niño va a estar quieto, sí, pero en su mente ese niño está revolucionado. Mis amados hermanos, tenemos que pensar como adultos y ya no como niños. Que nuestra vida no esté, que nuestros pensamientos no estén en lo malo, pues nosotros sabemos que el Señor nos ha llamado a lo bueno. Nuestros pensamientos no tienen que estar en lo inmundo, sino en lo santo. Porque conforme sean los pensamientos del hombre, así es él. Si usted vive pensando en lo inmundo, su vida no va a tener nada de santidad. Si usted vive pensando en lo malo, ¿y cómo pretende hacer lo bueno? Todo depende de cómo nosotros pensemos. Y por eso dice Pablo, ahora que ya soy adulto, ya no pienso como un niño. Ya estoy pensando como un adulto, ya estoy pensando como alguien grande. Y nosotros somos llamados también a desarrollarnos, a crecer y a cambiar nuestros pensamientos. Ya no más pensamientos de niños, ahora pensamientos de adultos. Pensamientos de gente que sabe lo que hace, sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va. Qué triste la vida, que avancemos y ya tengamos aún mayoría de edad y todavía no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Aún no sabemos, hermano, estamos en la iglesia y aún no estamos seguros de si le estamos sirviendo a Dios o no le estamos sirviendo a Dios. Todavía sigue pensando como un niño. Porque usted ya tiene que estar definido que usted es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Usted ya tiene que estar definido a dónde quiere pasar la eternidad. Todavía no sabe algún cristiano a dónde va a pasar la eternidad. Decía una señora, hay que descansar en la esperanza de que el siervo ya está disfrutando en un lugar preparado por el Señor. Y la señora se me quedó viendo y me dijo, ¿quién sabe? Me dijo. ¿Quién sabe? Me dijo. Yo dije rápidamente, de seguro sabe algo malo del siervo. Entonces tuve que explicarle que ese siervo no está en su lugar de descanso por lo bueno que él haya sido. Porque mientras estemos en esta tierra, todos vamos a cometer imperfecciones, todos vamos a cometer errores. Y yo le dije, no, él está en ese lugar de descanso a pesar de sus imperfecciones.
no por lo que Él hizo, sino por su fe en el Señor Jesucristo. Porque de imperfecciones todos tenemos, hermano. Y si usted espera llegar perfecto al día de su muerte, olvídese. Olvídese, porque vamos a cometer errores mientras estemos en esta tierra. Pero tenemos una fe viva y verdadera en el Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros cometemos errores, sabemos que hay oportunidad de arrepentirnos delante del Señor. Porque el problema es vivir en nuestros errores, el problema es vivir en nuestros pecados y nunca confesárselos al Señor. Ahí sí yo lo pongo así como en tela de juicio, realmente estará con el Señor. Porque el cristiano tiene que tener sensibilidad y cuando se equivoca tiene que reconocer rápido: Señor, perdóneme, esto está malo lo que estoy haciendo. El niño no logra ver eso. El niño sigue viviendo igual. Le falla al Señor, pero él sigue viviendo igual. El niño ofendió a su amiguito y él sigue viviendo igual, a no ser que el padre le diga: mire, eso está malo lo que hizo, pídale una disculpa. Y el niño dice: discúlpame, porque el papá lo orientó, porque es niño. Pero el problema es nosotros, que le fallamos al Señor y nos quedamos viviendo como un niño, como que no hicimos nada. Y ahí tenemos que alcanzar madurez y tenemos que aprender a pedirle perdón al Señor por nuestros errores, para que en el día que la muerte nos sorprenda o Cristo venga, con toda seguridad nosotros podamos estar con Él. Mis amados hermanos, lo tercero que el apóstol menciona es que cuando era niño, juzgaba como niño. Entonces nuestra vida va a ser manifestada también, si somos niños o adultos, la forma en que juzgamos los asuntos de la vida. Juzgar como niños es conducir nuestras vidas con las características propias de un infante, de un niño. Juzgar nuestra vida de la forma en que un niño lo ve. Un niño hace todo a como le salga. Un niño no analiza decir si va a ser bien o va a ser mal, porque es un niño. Y nosotros muchas veces vamos por la vida igual. Vamos ofendiendo, vamos dañando. En esa etapa de la vida, los seres humanos, los niños lloran por cualquier razón. Cualquier cosa los hace llorar, porque son niños. En esa etapa de la vida se es dependiente de otros. Aún no hay responsabilidad. Su afán es jugar. Se siente el centro de todo y por lo general los niños no les gusta compartir, a no ser que usted como padre les enseñe. Y desde muy chiquititos usted les enseñe a compartir. Pero es raro el niño que cuando llega otro niño a su casa saca sus juguetes y le dice: juguemos, agarre usted este. Y si acaso le da, el niño que llega de visita quiere el más bonito, le dice: no, este no, tome este. Porque es un niño. Y esa es la etapa de la vida donde todavía no hay responsabilidades, casi no nos gusta compartir, se siente el centro de todo, porque es un niño. Ahora, tomando estas cualidades como referencia, se puede considerar a un niño espiritual a quien siempre, vuelvo a lo mismo, está quejándose. Depende de otras personas en su vida espiritual. El niño siempre va a depender de otros. Y casi siempre andan diciendo: hermano, lléveme en oración. Es bueno. Pero el problema es que es un niño, porque anda diciéndome: lléveme en oración, pero él no ora. Es un niño. Está bien, la carga está dura, pero uno dice: hermano, ayúdeme a orar. Ayúdeme, porque yo también estoy orando. Eso es bueno. Pero el problema es que el niño casi siempre quiere que otro hagan las cosas por él. Como decía hermano Lorenzo en una ocasión, que él ya no aguantaba con tanta gente encadenada que cargaba, dice. Porque toda la gente, hermano, lléveme en cadena. Así decían antes: lléveme en cadena de oración, hermano.
Ay, hermano, yo no aguanto de tanta gente encadenada que ando arrastrando. ¿Ves? El cristiano maduro aprende a hablar con Dios. El cristiano maduro sabe ir a la presencia del Señor. Es cierto, hay momentos que la carga es dura y hay que compartirla con otro, porque la Biblia dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre alguna cosa que quieran en la tierra, les va a ser hecha. Es bueno buscar el acuerdo con otro hermano. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, somos más fuertes. Mejor son dos que uno. Bíblicamente es correcto buscar la ayuda de otro, pero el problema es que el niño solo quiere que otros le hagan las cosas, pero él no quiere hacer nada. Y es allí donde nosotros no debemos de ser niños, sino que tenemos que madurar. Es más, los que ya tenemos varios años de estar en la iglesia, ya deberíamos de ser aquellos que estamos ayudando a los que vienen empezando a desarrollar su vida cristiana, a desarrollar su vida espiritual, a que sean creyentes fuertes. Pero el problema es que a veces nosotros ya tenemos años, dice Pablo, ustedes ya deberían de ser maestros, muchos de ustedes. Pero el problema es que ya tenemos bastantes años y los que vienen llegando, ¿sabe? A veces un mal ejemplo ven en nosotros. A veces una mala forma de vivir el cristianismo ven en nosotros, y nosotros tenemos que ser maduros para aquellos que vienen llegando. Se les pueda formar un verdadero carácter de cristiano, para que puedan desarrollarse en su vida espiritual, para que puedan ser fuertes. Hermano, el crecimiento de una iglesia está muy determinado por el número de creyentes maduros que pueda tener. Porque los creyentes maduros son los que proponen. Los creyentes maduros son los que sirven. Los creyentes maduros son aquellos que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Ay, ya tocó eso. Los creyentes maduros desarrollan fidelidad en todas las áreas de su vida. Pero el creyente inmaduro vive criticando hasta eso. Un padre de familia, recuerdo hace unos años, aceptó un muchacho aquí en la iglesia. Dilató un mes exactamente, porque el padre le dijo: ya te van a sacar los diezmos en la iglesia. Estaba empezando, era un niño. Entonces el hipote dijo: no, entonces mejor ya no soy creyente. Y se fue. Ese es un compromiso con Dios, hermanos. Eso es una responsabilidad con Dios, no es con los hombres. El creyente maduro ve en ello una bendición y no una carga. El creyente maduro ve en eso una forma de prosperar en la vida y no una forma de que se va a quedar pobre. Porque el Señor bendice, Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que desarrollan fidelidad en todas estas áreas. Pero el creyente maduro disfruta haciéndolo porque tiene madurez. El niño no. El niño vive criticando. El niño vive diciendo lo que están haciendo. El niño piensa aún mal de tales cosas. Pero el creyente maduro no, porque la madurez depende del grado de conocimiento de la palabra de Dios que tengamos. Si nosotros juzgamos sin conocimiento de la palabra del Señor, estamos siendo niños. Pero cuando nosotros juzgamos de acuerdo a la palabra del Señor, entonces pasamos a ser adultos. Oren por mí, dicen los niños, pero ellos no oran. Los niños prefieren el entretenimiento y no el compromiso. Los cristianos maduros asumen compromisos. Compromiso con el Señor. Su vida está comprometida con el Señor y no con los hombres. Porque una persona adulta ya tiene compromiso, un niño no. Si queremos ver entonces qué grado de madurez hemos alcanzado en la vida, esto va a estar muy determinado por el grado de compromiso que nosotros tengamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos somos llamados a un compromiso, hermano, a tener una responsabilidad con nuestro Padre Celestial. Ahora, los niños no asumen responsabilidad por sus actos. Muchas veces nosotros los cristianos también hacemos lo mismo, no asumimos responsabilidad por nuestros actos.
Simplemente dejamos que las cosas sigan pasando. Los niños siempre están demandando atención y no procuran dar de sus vidas por el bien de otros. Los niños siempre buscan para ellos, pero no dan porque son niños. Pero los adultos piensan en su vida, pero también están pensando en los demás. Los niños que están aquí ahorita están recibiendo clase, pero yo sé que aquí hay muchos adultos que están aquí, pero están pensando en la responsabilidad de su casa. Están aquí, pero están pensando que ya mañana hay que regresar al trabajo, porque somos adultos, ya hay responsabilidades. Y en la iglesia, en la vida espiritual también hay responsabilidades y tenemos que comenzar a ver las cosas como los adultos que Dios quiere que nosotros seamos. Estamos aquí glorificando al Señor, pero tenemos que estar pensando que hay almas que se están perdiendo en este momento sin el Señor, y es responsabilidad nuestra hablarles del Señor Jesucristo. Estamos aquí y debemos de estar pensando que hay una batalla espiritual y que nosotros tenemos que estar en oración todos los días de nuestra vida. Porque tenemos responsabilidades. El creyente maduro asume sus responsabilidades. Dígale que tiene la par, tenemos que orar. El creyente tiene que orar. Dígale a los niños que oran. Ellos, si usted les dice y los dirige, oran, pero ellos no tienen la responsabilidad. Si usted no les dice, no oran. Y tristemente nos toca a nosotros también estarles diciendo que oren, hermano. Y si uno no les vive diciendo que oren, hay cristianos que no oran, porque todavía somos niños. Pero el que es adulto ya no necesitan de estarles diciendo ore. El adulto sabe que debe de orar. El adulto sabe que debe congregarse. El adulto sabe que debe servirle al Señor. Si todavía no lo hacemos, estamos actuando como niños. Y tenemos que cambiar, salir de esa condición y pasar a ser personas adultas. Último punto. Sin embargo, aun cuando estas evidencias de un cristiano inmaduro, porque hablar como niño, pensar como niño y juzgar como un niño son evidencias de un cristiano inmaduro. Y ya tenemos que cambiar y pasar a ser adultos. Los creyentes, a pesar de todas estas evidencias, los creyentes podemos tomar estas tres verdades y hacerlas parte de nosotros día a día para que nos ayuden a crecer. Como creyentes, tenemos que dejar de hablar como un niño y tenemos que comenzar a hablar como adultos. Un cristiano maduro habla vida. Un cristiano maduro habla bendición. Habla palabras que edifican. Un cristiano maduro no anda destruyendo con sus comentarios. Un cristiano maduro habla palabras que edifican. Habla palabra que bendice a la iglesia. Habla palabra que bendice a su familia. Habla palabra que bendice a los vecinos. Porque hay madurez en su vida. El niño no, el niño puede hablar lo que sea. El niño puede ofender y se le vale porque es niño. El niño puede criticar y se le vale porque es niño. Aunque el padre tiene que irlo corrigiendo, tiene que irle enseñando, tiene que irle orientando. Pero en su niñez es permitido. Pero a un adulto, a un grande ya no se le valen tales cosas. El cristiano tiene que ir dejando lo que es de niño, como decía el apóstol Pablo. Asimismo, debemos intencionalmente dominar nuestros pensamientos. Un niño no piensa lo que va a decir, un adulto tiene que pensar. Un adulto tiene que pensar muy bien lo que va a decir, porque una vez salida la palabra de nuestros labios, ya no la podemos tragar. Si ya la dijimos, ya salió. Y si salió para bendecir, gloria a Dios. Y si salió para maldecir, tenemos que reflexionar en nuestra vida. Y aún ya habiendo salido las palabras, nosotros podemos sanar, reconociendo nuestro error y pidiendo perdón por haber hablado de esa forma, pidiendo perdón por haber herido.
pidiendo perdón por haber hablado sin pensar. Esto debemos de ejercitarlo nosotros día a día, hermanos. Estas cualidades, estas características, para que nosotros seamos adultos espirituales. También debemos de juzgar sabiamente nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones. El niño solo hace, no puede juzgar, no hay un sano juicio en él. Nosotros sí, tenemos que juzgar nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras acciones, porque estos tres elementos definen lo que yo soy y cómo yo he de vivir. Mis actitudes, mis decisiones y mis acciones definen quién soy y cómo vivo. Yo soy el resultado de mis decisiones. Yo soy el resultado de mis acciones. Yo soy el resultado de mi actitud. Por eso ya no tengo que seguir como un niño, sino que tengo que vivir como un adulto. Tengo que crecer, tengo que desarrollarme. Concluyo diciendo, hermanos, como regla general, poco o nada se puede hacer en cuanto a la estatura física. Esa es una cuestión de la genética. Por más esfuerzo que nosotros hagamos, es difícil. Poco se puede hacer en la actitud de un niño físicamente hablando. Sin embargo, en las cosas espirituales no sucede así. La medida, estatura y madurez cristiana sí se pueden y se deben cambiar. Sí se puede y sí se debe. Nosotros podemos dejar de ser niños para pasar a ser adultos en la vida espiritual. Y a lo mejor hay momentos de nuestra vida donde el niño nos visita en nuestra vida espiritual, pero tenemos que reaccionar. Tenemos que entrar en razón y decir: yo ya no soy un niño, hombre. ¿Qué hago peleando con mis hermanos si ya no soy un niño? Porque los niños pelean entre ellos, ¿o no? Pelean con los hermanos, se agarran cuando son niños. O nos agarramos en algún momento de nuestra vida cuando fuimos niños, porque eran niños. Pero nosotros ya debemos de pensar como adultos, hermano. Y si hemos entrado en pleito con un hermano de la iglesia, tenemos que decirle a Dios que nos ayude y nos perdone, si ya no somos niños, hombre. ¿Acaso nos ha llamado Dios para que vengamos a estar peleando en la iglesia? ¿Acaso nos ha llamado Dios para que vengamos a murmurar en la iglesia? ¿Nos ha llamado Dios para que vivamos criticando? No, hombre, si Dios nos ha llamado para que crezcamos y vivamos para la gloria del Hijo de Dios. Si Dios nos llamó del mundo para que crezcamos en nuestra vida, y qué lindo es cuando ya los hermanos crecen, alcanzan madurez, comprenden a los demás, se ayudan entre ellos, se inyecta ánimo para que salgan adelante, están allí en los momentos de dolor. Qué lindo es cuando los hermanos se ayudan uno a otro, cuando ya son adultos, es una bendición. Y qué lindo es cuando en la iglesia se den todo esto, hermanos. Si dejamos de ser niños espirituales, vamos a ser bendecidos grandemente como cristianos y como iglesia. Pregunto, ¿cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Entonces, adelante en la madurez espiritual. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por el consejo, Señor. Ayúdanos para recibirla como un adulto y no como un niño. Un niño se molesta constantemente por lo que le dice. Un adulto analiza lo que le dice para poder cambiar su vida y para poder salir adelante. Queremos ser adultos en la vida espiritual. Queremos crecer para adorarte y para bendecirte a ti. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies y aprovecho esta oportunidad. Si hubiesen amigos con nosotros, quiero decirles: Jesús quiere salvar sus vidas. Jesús quiere perdonarles. Jesús
quiere que ustedes nazcan de nuevo. Y el nuevo nacimiento, Dios les acompañará, les dará la fuerza y les ayudará a crecer. ¿Habrá algún amigo con nosotros que en esta mañana quisiera entregar su corazón a Jesús? Si no lo hay, quien quiera entregar su corazón a Jesús, pero sí hay amigos, les decimos, es una bendición para nosotros tenerles en este lugar, porque pudieran haber estado en esta mañana en cualquier otro lugar, quizás haciendo algo en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de la voluntad de Dios, pero están en este lugar. Qué decisión más sabia. Creo que hay amigos. Les damos un aplauso a nuestros amigos y les decimos adelante, buscando del Señor, porque es tiempo de buscar al Señor. Oramos, nos despedimos con un cántico. Sonido. Gloria a Dios. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuida de mis ojos, cuida de mis manos, cuida de mi corazón, de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuida de mis ojos, cuida de mis manos, cuida de mi corazón, de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar. Sí, Señor. Jamás. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor, vivir para ti, servirte a ti, Señor.
Señor, muchas gracias por esta mañana, por este tiempo que nos has dado, Señor, para celebrar nuestro primer culto de este día. Que la bendición tuya, Señor, sea con cada hombre y cada mujer que hoy entró por esas puertas, Señor. Que podamos salir de este lugar y podamos ir en bendición a nuestras casas, Señor. Y que la semana que hoy empezamos sea una semana de bendición, Señor, con tu presencia. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Despídenos en paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.